ellos serán saciados. Y de esto vamos a estar hablando durante esta lección. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa hambre y sed de justicia? No sé si todos tengamos el concepto correcto de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos viendo, hermanos, qué significa. La palabra hambre viene de la palabra griega peinao, que significa literalmente tener hambre y describe el dolor causado por la falta de alimentos. Todos alguna vez en nuestra vida hemos sentido mucha hambre, desesperación por comer algo. Bueno, eso es lo que el Señor está describiendo aquí. La palabra sed viene de la palabra griega dipsao y se refiere al sufrimiento causado por la falta de la bebida. Algún día que le ha tocado andar en el sol, en el trabajo, donde no hay agua y que trae la boca reseca y que siente una desesperación tremenda por beber un poco de agua. Bueno, eso es la sed a la que se refiere el Señor. Estas dos palabras, hermanos, vinieron a describir cualquier cosa por las que tengamos una necesidad urgente y seria, ¿sí? Hambre y sed, necesidad urgente y seria. Enfatizan que lo que necesitamos es algo absolutamente esencial, algo que debemos tenerlo. No es simplemente un anhelo o un deseo, es una necesidad, se requiere, es indispensable, es de vital urgencia. El hambre y la sed, hermanos, son deseos urgentes, y esto es algo bien importante que quiero hacer énfasis. Son deseos urgentes. No se trata solo de cosas que deseamos, sino de la necesidad de la vida. Una persona, hermanos, puede decir tal vez, tengo muchas ganas de un steak, jugosito, ¿verdad? Término medio, con su ensaladita, unos camaroncitos, y empieza a imaginarse, ¿verdad?, ese rico platillo muy sabroso. Pero hermanos, cuando somos nosotros muy selectivos, por no utilizar otra palabra, porque a veces así somos, no, esto no me gusta, y ese saborcito no, y esa consistencia no, y somos muy selectivos. Cuando somos así, hermanos, para el tipo de comida que queremos, en realidad no tenemos mucha hambre, ¿verdad? No tenemos mucha hambre. La persona que realmente está hambrienta, no le importa si es carne, si es un steak o si es un plato de frijoles con tortilla. Tiene hambre y quiere comer algo, está desesperado, necesita alimento, su estómago le está pidiendo desesperadamente que coma algo. No se pone a pensar, sí quiero, pero quiero esto, ¿verdad? Y sin aquello, con esto otro. No. Quiere comer con urgencia. Eso es hambre, ¿verdad? Una necesidad. El hambre y la sed, hermanos, describen no solo fuertes deseos, sino fuertes deseos de una necesidad absoluta para la vida. Hambre y sed. Si no satisfacemos dichas necesidades, ¿qué va a pasar? Simplemente la persona se va a morir. Si se está deshidratando, tiene sed y no bebe nada, se va a morir. Tiene hambre, no ha comido en varios días, esa persona se va a morir, se va a desmayar y se va a morir si no come alimento. Son necesidades absolutamente vitales para poder sobrevivir. Bueno, ese es, hermanos, el significado de la palabra, ¿verdad? Hambre y sed. Ahora bien, justicia. Justicia describe el estado de alguien que es correcto o aceptable delante de Dios. Repito, describe el estado de alguien que es correcto o aceptable delante de Dios. Y nuestro Señor Jesús declara esta bienaventuranza hacia aquellos que tienen hambre y sed, dice Él, de justicia. No de comida física, no de agua física, de justicia. Hambre y sed de justicia. En la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 17, dice así la Escritura: toda injusticia es pecado.
pero hay pecado no de muerte. El punto, toda injusticia es pecado. De ahí podemos deducir que la justicia es lo contrario al pecado. ¿Sí? La justicia es lo contrario al pecado o a una vida pecaminosa. En Hechos capítulo 10, versículo 34, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y está hablando en referencia a Cornelio, ¿verdad? Era lo que tenía Pedro en su mente, Cornelio. Podemos deducir aquí, hermanos, que los justos son personas que agradan a Dios. Todo aquel que le teme y hace justicia. Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre y que tenía buen testimonio de toda la nación judía. Dios se agrada de personas que hacen justicia, ¿verdad? En Mateo 25, verso 46, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos, note usted, los justos a la vida eterna. Note el destino de las personas justas. Está el Señor Jesucristo aquí hablando del juicio de las naciones cuando venga con sus santos ángeles en las nubes del cielo. Van a ser separados y cada uno va a ir a un destino diferente. Los justos a la vida eterna. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y quiénes son los injustos? Dice aquí. Dice: los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, y continúa describiendo la lista de pecados, ¿verdad?, que cometen aquellos que son injustos. Yo quiero que note usted la diferencia entre los justos y los injustos. La clase de vida de los justos y la clase de vida de los injustos, y el destino muy diferente al cual irán tanto el uno como el otro. Así que, hermanos, ser justo significa simplemente tener una posición correcta ante Dios, ser visto acepto delante de Dios y, por supuesto, ser una persona no culpable de pecado. Así de fácil. Ese es el concepto de justicia. En esta bienaventuranza, hermanos, la necesidad por la que debemos tener un impulso profundo no es la comida, no es la bebida, sino el tener una condición correcta delante de Dios. Esto es algo que debemos de anhelar y de buscar desesperadamente, como una persona que está sedienta en la mitad del desierto. Así, hermanos, como una necesidad apremiante para nuestra vida. Debemos desesperadamente buscar hacer todo lo que es bueno y agradable delante de Dios, como sediento, como hambriento, con desesperación. Debemos tener hambre y sed de ser personas justas en toda la extensión de la palabra, todo el significado de justicia. A veces hay quienes se sienten contentos, satisfechos con tener algo de justicia, un poquito de justicia. Hambre y sed, hermanos, de un poquito de este concepto. De todo lo que es bueno y agradable delante de Dios, debiéramos nosotros tener hambre y sed de todo absolutamente. Cuando dice hambre y sed de justicia, no está hablando de que vamos a ser selectivos. No, de todo lo que implica el concepto. De todo. A veces hay personas que quieren tener algo de religión en sus vidas, algo de buenas obras nada más. Desean solo ciertos aspectos de la justicia, pero otros aspectos que no les gustan o no les convienen a veces mucho a sus intereses, simplemente los desechan. No, hambre y sed de justicia.
de todo lo que implica este concepto, de todo lo que es bueno y agradable delante de Dios. Él quiere todo lo que se necesita para ser considerado justo delante de Dios. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, lo que debemos de buscar. Toda la justicia y no solamente una parte de la justicia. Hermanos, amigos, ¿con cuánta fuerza deseamos nosotros ser justos delante de Dios? ¿Cuánta es esa necesidad que nosotros sentimos de ser aceptos, aprobados delante de Dios? ¿En verdad lo sentimos? Bueno, el Señor Jesús dice, bienaventurados los que desean con la intensidad de un hambriento o de un sediento el ser justos. Los que tienen hambre y sed de justicia. En el Salmo 42, versículo 1, dice el salmista David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dicen que los ciervos, ¿verdad?, cuando están sedientos, levantan su cara al cielo y empiezan a olfatear el agua y braman por las corrientes de agua. Buscan con desesperación, su olfato les permite encontrar el agua y claman por ella. Bueno, dice que así de la misma manera nosotros debemos buscar desesperadamente a Dios. Dice el verso 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así nosotros, hermanos, de la misma manera, sentimos necesidad de Dios y de su justicia. Ojalá que sí. En el capítulo 63, versículo 1 de Salmos, también dice así el salmista David, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Algunos piensan que David estaba en el desierto cuando escribe este salmo. Pero miren cómo expresa su necesidad de Dios. Su alma tenía necesidad de Él. Estaba sedienta de Dios. Ese es el concepto, hermanos, de tener hambre y sed. Ahora bien, lo importante es entender cómo llevar esto a la práctica. ¿Cómo uno puede ser una persona con hambre y sed de justicia en la práctica, en la vida cotidiana? Una cosa importante es buscando con urgencia conocer la palabra de Dios, con desesperación. Dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? Y nosotros tenemos hambre y sed de justicia, ¿no? Buscamos desesperadamente ser personas consideradas justas delante de Dios, vivir en todo aspecto de justicia en nuestra vida. Bueno, la Biblia nos dice cómo. Dice que es útil para instruir en justicia. Entonces, hermanos, la palabra de Dios de forma detallada es capaz de instruirnos en justicia, de enseñarnos a vivir una vida piadosa, una vida de excelencia delante de Dios. Y de ahí la necesidad apremiante que debiéramos de sentir de escudriñarla, de estudiarla, de dedicar tiempo para considerar cómo Dios a través de su palabra nos enseña a vivir correctamente en este mundo. Una persona con hambre y sed de justicia tiene hambre de la palabra, porque ella nos instruye en justicia. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Note usted la forma en que nosotros debemos de anhelar, de desear la palabra de Dios, como bebés recién nacidos que desean la leche materna. De la misma manera nosotros debemos desear la palabra de Dios, de una forma insaciable, de una forma con urgencia, de una forma frecuente.
Un niño, un bebé no puede esperar cuando tiene hambre. Él quiere comer y quiere ya. Y él llora y desesperadamente grita si es necesario para que le den de comer. Así debemos de ser nosotros. Y apenas le dio y en un par de horas ya está pidiendo otra vez. Y en la noche pide varias veces, de día y de noche, desesperadamente y con urgencia. Él quiere comer. Bueno, dice Pedro, así debemos nosotros desear la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es tener hambre y sed de justicia. En el libro de los Hechos podemos ver ejemplificado, hermanos, este concepto en los judíos de ahí de Berea. Hechos 17, versículo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así es, hermanos, ellos querían la verdad. Ellos querían llegar a la verdad y conocer la verdad. Sí. Ellos sabían que para eso tenían que acudir a las Escrituras. Fuera de las Escrituras no podemos encontrar la verdad. Y ellos tenían una mente dispuesta a aceptar la palabra de Dios. Lo que la Biblia les enseñara, ellos estaban predispuestos a aceptarlo como verdad. Así que lo que ellos hicieron fue cada día estudiar las Escrituras, estudiar la palabra de Dios y considerar lo que Pablo les estaba enseñando, a ver si era apegado o no a lo que estaba escrito. Eso es tener hambre y sed, un deseo de aprender, de profundizar, de escarbar, de llegar al conocimiento correcto de las cosas. En el Salmo 19, versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables, dice el verso 10, son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Note usted todos los beneficios que describe aquí David en cuanto a la palabra de Dios, a su ley, a sus mandamientos. Son muchos, sin lugar a dudas. Hermanos, ¿tendremos nosotros hambre y sed de justicia? ¿Apreciamos las oportunidades de estudiar y de aprender? ¿O buscamos escatimar dichas oportunidades? Buscamos la manera de deslindarnos de esas opciones que se nos dan para aprender más de la palabra de Dios. A veces es triste darse cuenta de miembros o incluso congregaciones que quieren cada vez menos enseñanzas. Sí. A veces son individuos solamente, a veces son iglesias enteras, pero quieren menos enseñanza. Iglesias que eliminan la reunión de entre semana. Es que ya nadie quiere venir el miércoles. Pues ¿qué caso tiene? Mejor quitamos la reunión. O que quitan la reunión del domingo en la tarde. No es que ya baja mucho la asistencia, ya son muy pocos, mejor la quitamos. Y hay congregaciones que hacen eso. Iglesias, hermanos, que quieren reuniones de menos tiempo, que quieren sermones más cortitos, que no quieren que haya clases, que no quieren series de predicaciones, y si las hay, que sea una vez al año nada más y de fin de semana. ¿Sí? Pero hermanos, ¿esa es la actitud de una persona con hambre y sed de justicia? ¿Esa es la actitud de una iglesia con hambre y sed? No.
Por supuesto que no. Nosotros sí tenemos hambre y sed de justicia. Examinémonos a nosotros mismos y consideremos con qué deseo y con qué frecuencia buscamos la palabra de Dios. Como individuos, hermanos, dedicamos tiempo para estudiar la Biblia. Cuando tenemos estudios entre semana, los lunes, los viernes, a través de Zoom, ¿sí nos conectamos? Yo sé que a veces hay algunos que no pueden, pero los que sí pueden, ¿todos nos conectamos? ¿Sí? ¿Hacemos todo lo posible por estar aquí cuando hay reunión entre semana, los miércoles o los domingos, en la mañana, en la tarde? ¿Tenemos hambre y sed, en verdad? Cada uno respóndase. ¿Cómo más, hermanos, en la práctica? ¿Cómo podemos aplicar este concepto? Bueno, buscando con urgencia el perdón de nuestros pecados. En la Biblia, hermanos, encontramos dos maneras solamente que una persona puede ser justa delante de Dios. Una es nunca habiendo pecado, nunca haciendo lo malo. En ese sentido, hermanos, podemos decir que solamente los niños y las personas que están enfermas de sus facultades mentales pueden ser clasificadas como inocentes delante de Dios. Pero de ahí en fuera todo el resto de la humanidad ha pecado. Hemos pecado. Hemos hecho lo malo. ¿Sí? El único que nunca pecó fue Jesucristo. Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, jamás. Pero la otra forma de ser considerados justos delante de Dios es siendo justificados. ¿Sí? Es decir, declarados justos al ser perdonados de los pecados. Y el único que puede justificarnos es Dios. A través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es que el ser humano puede ser justificado. ¿Sí? Puede ser justo. En Romanos capítulo 3, verso 10, dice así Pablo, como está escrito: no hay justo, ni aun uno. ¿Sí? No hay justo, ni aun uno. Y continúa hablando en este mismo capítulo, en el verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Por causa de nuestros pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay esperanza para el pecador. No hay esperanza. Su destino es, si no recibe el perdón de sus pecados, su destino es pagar él mismo por ellos en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre, y pasar toda su eternidad ahí en ese lugar, pagando por sus culpas, pagando por sus pecados. ¿Sí? Pero gracias a Dios, como dice el verso 22, que la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Jesucristo. En el capítulo 10 de esta misma carta a los Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Note usted. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo quiero ser justo delante de Dios. Yo quiero ser reconocido por Él como persona justa. No puedo serlo viviendo en pecado. No puedo. Pero la justicia de Dios se ha manifestado para todos los hombres por medio de la fe en Cristo Jesús. Y aquí Pablo nos describe que es necesario que una persona crea con todo su corazón para justicia y que con su boca confiese esa fe para salvación. Dice también en esta misma carta, en el capítulo 6, versículo 3,
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice el verso 7, porque el que ha muerto al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Yo quiero ser justo. Yo necesito morir al pecado. Necesito arrepentirme de mis pecados y necesito ser sepultado en el bautismo con Cristo Jesús. Cuando yo haga todo esto, cuando yo con mi corazón crea para justicia, con mi boca confiese para salvación, cuando yo me arrepienta de mis pecados, cuando muera a ellos y sea sepultado con Cristo en el bautismo, entonces yo voy a ser declarado justo, justificado de todos los pecados que cometí. Dios me declara una persona que vive en justicia. ¿Sí? Esto es algo bien importante, hermanos, porque ¿quién buscará el perdón que el Señor ofrece? ¿Quién será aquella persona que desesperadamente, que con urgencia sea capaz de creer en Cristo con su corazón, de confesar con su boca, de arrepentirse de sus pecados y de ser bautizado en Cristo Jesús? ¿Quién va a hacer esto? ¿Sabe quién? El que tenga hambre y sed de justicia. ¿Sí? El que tenga hambre y sed de justicia. Cuando una persona entiende su condición espiritual, entiende que por sus pecados está condenado a pasar una eternidad en el infierno, y entiende que la única forma de escapar de tan terrible condenación es por medio de la obediencia a Cristo, esa persona será como un hambriento, un sediento en el desierto, que de pronto ve un oasis con agua fresca y frutas y corre con desesperación a saciar su sed y su hambre. La persona que tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de ser declarado justo, esa persona va a hacer todo lo necesario para que Dios le justifique. No va a poner trabas, no va a poner pretextos o excusas. Con personas así, hermanos, con personas que tienen hambre y sed de justicia, uno no necesita discutir, uno no necesita insistir, uno no necesita batallar, porque ellos desesperadamente van a confesar a Cristo y van a ser bautizados porque tienen hambre, porque tienen sed de justicia. A veces pensamos, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no obedece? ¿Qué le detiene? ¿Qué le hace falta? O pensamos en el hermano que anda retirado, que anda fuera de la iglesia, y decimos, ¿por qué no se arrepiente? ¿Por qué no vuelve a la iglesia? ¿Por qué no le pide perdón a Dios? ¿Saben por qué? Porque no tienen hambre y sed de justicia. No tienen ese deseo de ser declarados justos delante de Dios. ¿Sí? Porque para ellos no es tan importante si Dios los mira o no los mira como justos. No sienten la necesidad, no lo desean. En Hechos capítulo 16, verso 30, podemos ver el caso de un hombre que tenía hambre y sed de justicia, el carcelero de Filipos. Dice, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él estaba desesperado, él se iba a quitar la vida, sacó su espada y se iba a matar. Le dice Pablo, no te hagas daño, aquí estamos todos, no nos hemos escapado de la cárcel. Y él sabía quién era Pablo y quién era Silas. Y les dice, señores, puesto de rodillas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Verso 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Él tenía hambre, él quería obedecer a Dios, no sabía cómo. Él decía, ¿qué tengo que hacer? Yo sé que debo de hacer algo, pero no sé qué es, díganme, explíquenme. Y le hablaron la palabra del Señor.
a él y a su familia. Y cuando entendió, en esa misma hora de la noche, a la medianoche, hermanos, vino el temblor y se abrieron las puertas de la cárcel. Y dice, en aquella misma hora de la noche, yo no sé, serían las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Pero esa hora dijo, yo me bautizo con toda mi casa. Y lo hicieron. Eso es hambre y sed de justicia. Pero ¿cómo más, hermanos? Buscando urgentemente vivir una vida recta. Y es que habiendo recibido el perdón de pecados por la obediencia al Evangelio y siendo ahora aceptos delante de Dios, debemos diligentemente buscar el mantenernos siempre en esa comunión y en esa buena relación con Dios. Ya me bauticé, ya soy miembro de la iglesia y ahora a mantenerse, ¿sí?, como justo delante de Dios y delante de todas las personas. Una vida correcta, una vida buena. Para esto, hermanos, se requiere que vivamos vidas piadosas, porque el pecado arruina nuestra relación con Dios. No podemos, hermanos, pretender ser cristianos y a la vez tener amistad con el mundo. No. ¿Sí? El pecado arruina nuestra relación con Dios. En Romanos 6, verso 12 dice, no reine pues, escribe Pablo a los hermanos y les dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando nuestros miembros son instrumentos de justicia, hermanos, cuando procuramos que así sea siempre, estamos demostrando tener hambre y sed de justicia. Queremos, hermanos, vivir una vida correcta delante de Dios, vidas piadosas. Cuando lo procuramos, cuando hacemos todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos, hermanos, demostramos que tenemos hambre y sed. En el verso 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hay dos opciones, ¿sí? Pues lógicamente nosotros queremos ser obedientes a la justicia. El 19 dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En nuestra vida pasada usamos nuestros miembros para agradar a la carne, ¿sí?, para practicar el pecado. Ahora tenemos que hacerlo, pero para servir a la justicia. Tito capítulo 2, verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando una persona tiene hambre y sed de justicia, y permítame ser enfático en esto, va a procurar con todas sus fuerzas vivir sobria, justa y piadosamente. El Señor dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay una forma particular de vivir en el reino de Dios, ¿sí?, una vida justa. Y cada uno de nosotros que hemos recibido ya el perdón de pecados debemos procurarlo, vivir así, que el reino de Dios y la forma de vida en el reino sea la prioridad más importante para nosotros. Aquel que de verdad cree en el Evangelio de Jesús tendrá una determinación ardiente
No solamente, hermanos, de ser perdonado de sus pecados, sino de vivir una vida piadosa para no volver otra vez al pecado en que vivía antes. Va a tener una determinación de seguir el ejemplo de su maestro, de ser fiel y de ser responsable como cristiano, de ser un miembro activo en la iglesia, de ayudar a otros, de predicar el evangelio, de ser una persona buena y generosa, un cristiano que ora a Dios. Va a buscar de una y de otra manera en su vida el llevar a práctica el concepto de lo que es justicia. Sí. Estar bien con el Señor es lo más importante en esta vida, pero eso requiere una vida justa, una vida piadosa. Sí. Todos y cada uno de nosotros. Cuando un cristiano llega a pecar, hermanos, por supuesto que puede ser perdonado, pero esa persona requiere un arrepentimiento genuino y requiere también hacer nuevos votos con Dios, de que va a vivir una vida recta, una vida agradable delante de Él y no va a volver a hacer lo que hizo y que Él, ¿verdad?, reconoció que no fue del agrado de Dios. Así que, hermanos, esta es la forma en que podemos nosotros en la práctica demostrar que tenemos hambre y sed de justicia. ¿Cuál es la bendición de tales personas? Dijo el Señor otra vez, Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Saciados. Esta es promesa del Señor. Saciados. Yo creo que todos hemos experimentado lo que es estar saciados. Cuando nos andamos muriendo de hambre y comemos, decimos, qué rico comí, ¿verdad? Me siento bien lleno, bien satisfecho. Gracias a Dios. Hermanos, Jesús no ofrece migajas. Jesús no ofrece un pedazo de pan para que te aplaques el hambre un poquito. No. Él no ofrece un traguito de agua para saciar la sed. No. En Cristo Jesús toda persona puede estar completamente llena, completamente saciada, completamente satisfecha. Serán saciados, dice Él. Si estamos verdaderamente comprometidos a hacer lo correcto, Dios, hermanos, se asegura de que tengamos todos los medios necesarios para poder lograrlo, para hacer eso correcto que nos haga ver como justos delante de Dios. En el Salmo 107, versículo 8, dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Dios lo hace. Dios sacia, Dios llena al que tiene hambre y sed. ¿Cómo lo hace, hermanos? Bueno, si hay una persona que quiere hallar la verdad, la va a encontrar. Dios se va a encargar. Hay personas sinceras, hay personas honestas, que de verdad les interesa llegar a la verdad y hacer lo correcto delante de Dios, lo que le agrada a Dios. Cuando hay personas así, Dios pone los medios para que ellos conozcan la verdad. Y estos textos, hermanos, nos confirman esto que yo les estoy diciendo. El que quiera el perdón de los pecados, lo va a recibir. Una persona que se sienta desmoralizado por vivir así en una condición pecaminosa delante de Dios y que busque desesperadamente el perdón de Dios, sin lugar a dudas, esa persona va a entender y va a comprender cómo Dios ha establecido un plan perfecto para que pueda obtener el perdón de pecados y no dudará en obedecerlo. Quien quiera vivir una vida recta, una vida buena delante de Dios, también podrá hacerlo. Seguro que sí. Dios ha prometido, hermanos, ayudarnos para esto. Cuando seamos tentados,
Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Lo dice ahí en 1 Corintios 10:13. Como dijo Pablo, Cristo me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor estará con nosotros también, como dice ahí en Filipenses 4:13, para fortalecernos y ayudarnos. Como dijo Pablo a los romanos, nada en el mundo podrá separarnos del amor de Cristo Jesús. Uno de los factores que yo en mi experiencia he visto más comunes que detienen a una persona para obedecer a Dios es el temor de fallar. Dicen, es que tengo temor, ¿qué tal si no puedo ser fiel a Dios? La mayoría de las personas a veces le duda por este motivo a entregar su vida completamente a Cristo Jesús. ¿Y qué hacen? Pues prefieren quedarse como están, no intentar nada. Dice, es que ¿qué tal si fallo? Mejor me quedo así como estoy. Y no dan ese paso decisivo de confesar a Cristo y ser bautizados. Pero si usted verdaderamente tiene hambre y sed de justicia, el Señor le garantiza que usted va a ser saciado. Si usted tiene hambre y sed de vivir correctamente delante de Dios, hay muchas promesas de que Dios no le va a dejar solo, que Dios le va a cuidar. Solamente podemos decir, hay una persona que puede evitar que usted vaya al cielo. Repito, solamente hay una persona que puede evitar que usted vaya al cielo y sea salvo eternamente. Y no es Satanás, no es su enemigo, no es algún falso maestro. La única persona que puede evitarle que usted se salve es usted mismo. Es usted. Usted mismo es su tropiezo. Usted mismo es su estorbo. Usted y nadie más. Si le falta hambre y sed de justicia, si le falta el deseo de ser justo y mantenerse toda la vida justo delante de Dios, definitivamente no podrá lograrlo. Pero si usted está hambriento y sediento de justicia, nada ni nadie le podrá detener, porque nuestro Señor le prometió darle todo lo que usted necesite en sus esfuerzos por servirle correctamente. Dios nos provee de todas las cosas para la vida y la piedad. En Juan 4, versículo 13 dice, respondió Jesús y les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Promesa del Señor. Dice ahí en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y no se refiere al hambre física ni a la sed física, al espiritual. Él provee. Él ha prometido, hermanos y amigos que nos visitan, Él ha prometido proveer para nuestra necesidad. Usted tiene hambre y sed espiritual, hambre y sed de Dios, hambre y sed de perdón de pecados, hambre y sed de vivir una vida correcta delante de Dios. El Señor le ayuda. Usted no está solo. El Señor le ha prometido. Usted puede ser fiel a Dios. Que esto no le detenga. No piense que es algo imposible. No piense que es algo que usted jamás va a poder lograr. Usted puede, porque Cristo le va a ayudar. Él quiere saciar su hambre, quiere saciar su sed. Es lo que dice la Escritura. ¿Con cuánta fuerza queremos? Y esto es lo importante. ¿Con cuánta fuerza queremos nosotros ser justos delante de Dios? Allí está la clave. Si usted de verdad tiene hambre y sed, usted quiere, usted desea, usted anhela urgentemente, no se detenga. En esta mañana le invitamos, venga a Cristo, obedezca el Evangelio en esta mañana, entregue su vida al Señor, reciba el perdón de sus pecados, sea declarado justo delante de Dios por la obediencia al Evangelio. El Señor va a estar con usted, la iglesia va a estar con usted, cada uno de nosotros estará a su lado para apoyarle, para que se mantenga firme y fiel en el camino del Señor. Gracias por su atención a este mensaje, que Dios les bendiga.
Vamos a estar de pie los que puedan para cantar el himno de invitación.